Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos. Bendiciones a todos los amigos que nos acompañan a diario. Gracias por estar aquí a esta hora, ¿sí? Sé que algunos están haciendo sus tareas, algunos están haciendo sus cosas en la casa, pero ¿por qué no tomar unos minutos para compartir la palabra del Señor? Y lo hacemos de esta manera, ¿sí? Quiero saludar a algunos amigos que están con nosotros siempre, como os dije. Hoy saludamos al pastor José Ilistito en Río Colorado, en la provincia de Río Negro, en Argentina. A la hermana Neri Alemán Muñoz, a los hermanos Mirta y Daniel Firmapaz, un abrazo para ellos y para el resto también. A Leticia Natalia Drago, ¿sí? Para Cintia, Andrés, Carla y Natanael Núñez, y también para Katy Flores. Un abrazo grande para ellos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros todos los días a esta hora, 6 de la tarde de Costa Rica, acompañándonos en esta emisión de Vida para Todos. Hoy quiero hablarles un poquito acerca del libro de Daniel, capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 1 al 7. Capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero, y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuve esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Qué interesante cuando uno lee este pasaje, el momento de la visión de Daniel, el momento en que él tiene este encuentro con este ser extraordinario, angelical, celestial, poderoso, majestuoso, ¿no? Tremendo. La descripción que da de esta visión es realmente maravillosa. Allí habla de un hombre vestido de lino con un cinturón del oro más refinado. Fíjense que él presta atención, dice del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, su rostro resplandecía como el relámpago, sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido, ¿no? Y su voz resonaba como el eco de una multitud. Tremenda manifestación celestial tuvo Daniel a orillas del río Tigris. Y dice luego, para terminar el relato, dice: yo, Daniel, hablando en primera persona, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron. Qué interesante, porque el momento en que Daniel tiene esta visión, ¿no? Dice, él tuvo la visión, él realmente pudo percibir aquel momento, aquella presencia espiritual tan grande, pero los que estaban con él, al lado de él, dice, no vieron nada. No solamente no vieron nada, sino que se asustaron y corrieron a esconderse, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido en aquel lugar? Realmente
aquí vemos que la percepción espiritual de dos grupos de personas. Por un lado, Daniel, que tiene esta tremenda visión que dice que él no puede mantenerse en pie ante esta visión y que cae, pero también vemos que hay un resto de personas, el grupo mayoritario de personas, a excepción de Daniel, dice que ellos corrieron a esconderse. Una de las cosas más anhelado por un cristiano es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios, poder percibir su presencia de forma física. Fíjense que la gran mayoría de las canciones cristianas hablan acerca de estar cerca de Dios, ¿no? Estar cerca de la presencia del Señor. Ahora, ya que siendo Dios espíritu y no podemos verlo, y aunque sabemos que Él está siempre, el mayor deseo de todo hijo de Dios es sentir la presencia del Señor. Porque creo que eso es lo que todos anhelan alguna vez en su vida. Aunque pocas personas en la historia de la humanidad han tenido este privilegio, desde Adán, Eva, Abraham, que hablaba con Dios, y Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. Esos son los momentos que percibimos en gran manera cómo Dios intervino con la humanidad, con esas primeras personas, y dice con algunos en particular, no con todos, con algunos en particular, Dios se manifestaba de manera presencial, ¿no? Se manifestaba de manera presencial. Ahora, hay una lista a lo largo de la historia de Dios con el hombre, a lo largo de la historia de esta relación humana con lo espiritual, ¿no? Lo carnal con lo celestial, hay una lista muy pequeña de personas que tuvieron esta experiencia. Una lista corta, ¿no? A lo largo de la historia uno ha leído y se ha enterado por historias, ¿no? O testimonio de muchos siervos que tuvieron experiencias realmente extraordinarias, manifestaciones extraordinarias de Dios. Pero el asunto es este. Todos quieren tener una experiencia similar. Todos quieren acercarse a Dios. Por eso es que decía, el tenor de la mayoría de las canciones hablan de, por ejemplo, aquella canción que dice a tus pies, ¿no? A tus pies. Otras que hablan de estar en los hombros. Otros que hablan de estar al lado, ¿no? Otros que hablan de estar en su misma presencia, en su gloria, ¿no? Otros que hablan de estar allí a los pies de la cruz. Es decir, que en alguna manera todo ser humano, todo cristiano por lo menos, anhela tener una experiencia con Dios. Y el ser humano en general, el cristiano y el no cristiano, porque el que no es cristiano y tiene algún tipo de fe, también anhela tener una experiencia de este tipo. Entonces le surge la pregunta, surge aquí un pequeño interrogante. ¿Por qué no todos tienen esta experiencia? ¿Por qué solamente unos pocos a lo largo de la historia y a lo largo de la historia bíblica vemos que solamente unos pocos tuvieron una experiencia como la que tuvo Daniel, donde un ser celestial majestuoso desciende para hablarle y comunicarle a Daniel cosas muy especiales? ¿Qué es necesario para que Dios envíe un ángel a hablar conmigo? O que Dios mismo me hable en forma audible como lo hizo con el Hijo allí en el río Jordán mientras estaba bautizando, o para que pueda tener una visión. ¿Qué es necesario? ¿Es necesario tener alguna condición específica para que Dios se manifieste de esta manera en nuestras vidas? Surge una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué estando tan cerca de la presencia aquellas personas que estaban con Daniel, ellos también estaban ahí, el ser estaba ahí, pero Daniel solo pudo percibir la visión? Daniel solo pudo percibir la presencia maravillosa, majestuosa que estaba en aquel lugar. Por eso este caso es un caso muy similar al que ocurrió camino a Damasco. Ustedes recordarán aquella historia en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13 en adelante, en el caso que ocurrió allí con Saulo de Tarso. Todavía no era Pablo, ¿no? Él pudo percibir la voz del cielo, pero sus compañeros no lo oyeron. Y Saulo, mire, Saulo no tenía la condición que tenía Daniel. Aquí vemos el contraste. Daniel era una persona que, según leímos aquí, había ayunado, orado por 21 días. Era una persona conocedora de la palabra, que buscaba entender la palabra, que era un buscador de Dios tremendo. Pero Saulo era un perseguidor. Él era el reverso, la antítesis, el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda era Saulo de Tarso. Interesante porque dice la palabra allí que
en el viaje, Hechos 9 dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Fíjense que en el caso de Daniel, ante esta majestuosa manifestación celestial que estuvo, en el caso de Daniel dice la palabra que allí fui el único que tuve esta visión y los que estaban conmigo no vieron nada. Parece que escucharon ellos la voz, escuche, parece que escucharon la voz, pero no vieron nada. Daniel se encarga de decirnos que no vieron nada, pero se asustaron porque indudablemente algo habrán escuchado. Pero en el caso de Saulo de Tarso, dice que los hombres que viajaban con él se detuvieron atónitos porque oían la voz a la inversa de Daniel, pero no veían nada. No veían nada. En el caso anterior parece que se oyó la voz, ¿sí? Pero acá dice, ellos no veían a nadie. No veían a nadie. Estos dos casos, nos recuerdan qué cerca uno puede estar de la mismísima presencia de Dios, pero aún así no poder percibir la presencia. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué unos pocos? ¿Por qué solo Daniel? ¿Por qué solo Saulo? ¿Por qué solo algunos personajes de la Biblia? Estos casos nos recuerdan eso, que a veces podemos estar muy cerca de la presencia de Dios y no poder percibirlo. A veces yo recuerdo en una ocasión que fui a una iglesia donde había un predicador con una unción tan tremenda que me acerqué a la plataforma y sin darme cuenta estaba temblando. Pero cuando subí a la plataforma allí para que este hombre de Dios me orara a un grupo de pastores, no era que a mí, era un grupo de pastores, todos caímos allí y no vimos nada, pero sentimos el poder de Dios que venía sobre nuestras vidas, ¿no? Quizás podríamos decir aquí en este momento, o podríamos argumentar, ¿no? ¿Es acaso falta de discernimiento espiritual? ¿No pudo discernir que Dios está allí? Tal vez podría ser que podríamos argumentar también, bueno, es el pecado que impide este tipo de experiencia. O más aún, podríamos decir que no has orado lo suficiente, ni ayunaste lo suficiente, y eso es lo que realmente está impidiendo que se manifieste Dios de la manera que se manifestó con Daniel. Esos son argumentos que podremos poner. Yendo más allá, podría decir que lo que falta quizás es conocimiento de la palabra. No podríamos poner todo este tipo de argumentos, pero todos y cada una de estas cosas pueden ser posibles. Pueden ser posibles impedimentos, seguro, para que Dios no se manifieste en tu vida. Es probable, altamente probable. Pero déjeme decirle esto esta noche. Déjeme decirle esto que voy a señalar ahora en este día, y este es el corazón de lo que quiero decir. En realidad, si hubiera dicho solamente esto, no lo habrías entendido, pero tengo que hacer todo este contexto para que puedas entender solo esto. Este tipo de experiencia lo decide Dios, no tú. Lo vuelvo a repetir. Este tipo de experiencia lo decide Dios. Nunca lo vas a decidir tú. Siempre lo va a decidir el Señor. ¿Por qué? Porque no es por cargo, no es por título, no es por rango o no es por año de experiencia. Cuando Dios quiere manifestarse a una persona, simplemente se manifiesta porque Él quiere. Puede manifestarse con un inconverso, puede manifestarse con una persona que tiene muchísima experiencia, un gran hombre, una gran mujer espiritual. Pero también puede manifestarse con aquel que es pecador, que es inmundo, que lleva una vida sucia, ¿no? Que lleva una vida pagana. Dios puede manifestarse. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el único que puede decidir a quién, cuándo y cómo. Esta carrera, por estar cerca de la presencia, no se trata entonces de un asunto de mayor o menor espiritualidad. Esto no quita, escuche bien, no quita
de que debemos ser personas espirituales, porque Dios nos pide que seamos personas espirituales, que seamos personas limpias y que seamos personas sanas, ¿no? Pero la decisión de que Dios se manifieste a tu vida, a mi vida, es absoluta y soberana porque le corresponde solo a Dios. Yo no puedo decir o torcerle el brazo al Señor que porque he orado mucho, porque soy muy santo o porque tengo mucho conocimiento o por esto o por aquello, pedirle a Dios que se manifieste. Dios se va a manifestar cuando Él lo quiera, ¿no? Por eso digo, esto no quita que debas estar listo para que si le place al Señor, si le place al Señor estar contigo, tenga ese encuentro majestuoso como el que tuvo Daniel o el que tuvo Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Éxodo capítulo 19, versículo 20, dice, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir donde yo estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Fíjense qué interesante. Dios está decidiendo con quién se va a encontrar. Este es el punto clave. Dios es el que decide con quién se va a encontrar. Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés para que suba. Moisés trepó ese monte, el monte Sinaí lo trepó hasta arriba, ya siendo un anciano, ¿no? Trepó hasta arriba, cuando llegó arriba le dice, quiero que bajes y que traigas a Aarón, porque también quiero hablar con Aarón. Yo me pregunto por qué no le dijo de entrada, ¿no? Es que Dios tiene sus formas, Dios tiene su forma, y cuando Él decide algo, no hay nada, es absoluto. Podríamos objetar, y Moisés podría haber dicho, Señor, pero me lo hubiera dicho antes que llegara acá arriba, quizás a mitad de camino, cuando iniciaba el camino, pero el Señor dice, no, cuando llegó allá arriba le dijo, ahora quiero que bajes. Y le digas a Aarón que suba contigo, pero solo Aarón. No quiero ni que los sacerdotes suban, no quiero que nadie, porque contra el que suba yo voy a arremeter. Esto significa que Dios decide. Dios es absoluto, es soberano. Lo que Él quiere decide. Dice la palabra, en cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés, esto en el tabernáculo, pero no con todo el pueblo, siempre hablaba con Moisés. Más tarde iba a hablar con los sacerdotes, con el sumo sacerdote. Éxodo 33 dice esto, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Y uno dice, yo quiero hablar con Dios como hablaba Moisés. No sé, quizás tú quieras, pero no sé si Dios quiere. Eso no es un tema que nos corresponde a nosotros. Todos queremos hablar con Dios. Todos queremos tener una experiencia sobrenatural, tremenda, maravillosa, que diga, Señor, qué tremendo lo que estoy viviendo, estoy en medio de tu presencia. Y luego poder contarles a todos la gloria del Señor, cómo era, lo que sentí, lo que pasó, lo que cambió en mi vida, qué pasaba antes, qué pasó durante, qué pasó después, el testimonio, ¿no? Pero ¿saben lo que dice Hebreos 3:7? Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, hay que estar atentos porque hoy podría ser el día en que te toque estar cerca de su presencia. Este podría ser el día, cualquier día podría ser el día. Por eso es que el Espíritu Santo nos dice a nosotros en este día, si ustedes oyen hoy, esto podría pasar hoy, porque este tipo de experiencia, vuelvo a repetir, lo decide solo Dios en su soberana y absoluta voluntad. Esto no quita, vuelvo a reiterar, no quita para nada, pero absolutamente para nada, que debas vivir en santidad y estar preparado para cuando Dios decida tener una entrevista personal contigo. Es mejor que Dios me hable palabras para transmitir que palabras para corregir. Quisiera tener un encuentro donde Dios me hable palabras para transmitir, porque estoy preparado para transmitir. Pero también Dios podría hablarle al pecador para poder corregir su vida. De cualquier manera, sería una experiencia maravillosa. Pero recuerda esto, este tipo de experiencia lo decide solo Dios en su absoluta y soberana voluntad. Prepárate. Quizás muy pronto tú seas la próxima persona con la que Dios decida encontrarse. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos.
La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.